Muy buenas tardes. El comité organizador de la 38ª Feria del Libro de Tijuana les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La cabeza de mi padre, de Alma Delia Murillo, con la presentación de Elizabeth Casasola. A continuación me permito leer unas breves semblanzas. Elizabeth Casasola, profesora, poeta, periodista y lectora multidisciplinaria. Editó tabloides y páginas culturales en periódicos de Tijuana. Obtuvo la beca del Fondo Nacional de Creadores Artísticos en 1998. Recibió el Premio Municipal de Poesía Tijuana en 1992 y el Premio de Poesía Anita Pompa de Trujillo en 1995 en Sonora. Es autora de 11 libros con títulos como Ritual y Canto, No es mentira este paraíso, Mujer que vuela, y Desde la butaca, Tintas urbanas, recopilación de periodismo en la editorial Rumorosa 2020. Ha asistido a encuentros internacionales de poesía en México, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Puerto Rico y Estados Unidos. Su obra ha sido traducida al inglés y al polaco. Alma Delia Murillo, autora de los libros Cuentos de Maldad y Uno que otro maldito en 2020, El niño que fuimos en 2018, Las noches habitadas en 2015 y del libro de cuentos Damas de casa en 2011, coautora en Tiembla 2018. Ha colaborado con distintos periódicos y revistas como Milenio, Confabulario, Soho, Univision Trends, El Malpensante de Colombia y actualmente en Reforma con la columna Postmodernos y Jodidos. Escribió guiones de series y audioseries para la casa productora Fábrica de Cine y la plataforma Amazon Audible. Sin mayor preámbulo, cedo el uso del micrófono a Elizabeth Casasola para dar formal inicio. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta presentación y a conocer, para los que no conocen, bueno, es muy famosa en redes, Alma Delia Murillo, pero en presencia, ya saben, tenemos aquí el honor de que venga a la Feria del Libro de Tijuana a presentarnos su última novela. Yo quiero hacer un comentario acerca de la lectura que hice de esta novela, que aún estoy tratando de asimilar. No se puede escribir todo acerca de una novela que realmente es transgresiva, transgrede y llega al alma. Entonces les voy a leer el comentario que hice acerca de la novela. La cabeza de mi padre, autora Alma Delia Murillo. Empiezo con una frase de ella que encontré. Dice: no se puede encontrar la verdad sin desnudarse. Mucho se ha dicho de la cabeza de mi padre debido al éxito editorial que ha tenido esta novela en su 7ª edición. El tema del padre es fundamental y relevante ante la ausencia. Tema tratado por varios desde Virgilio, Shakespeare hasta los más contemporáneos del siglo XX. Cartas a mi padre de Franz Kafka, en México, Nuestro Pedro Páramo de Juan Rulfo. Federico Campbell en su conferencia Padre y Memoria reúne una serie de autores irlandeses, turcos, franceses, japoneses, latinoamericanos y remarcó el universo literario que representa la figura del padre. Desde Tótem y Tabú, Sigmund Freud
especifica por qué hay que sustituir al padre del cuadro edípico, y los psicoanalistas desarrollaron tantos estudios debido a que el padre es la ley, el aspecto ético de la sociedad, como parte del proceso de identidad. ¿Por qué el padre y no la madre?, dice Federico Campbell, y queda la pregunta en el aire. Precisamente, la mayoría de autores que han remarcado el tema del padre son escritores varones, porque dice Almadelia Murillo, el canon literario se construyó sin nosotras. En esta novela tenemos la visión de una escritora que vive el conflicto de la identidad desde la ausencia del padre con una mirada crítica, social y profunda. Todos tenemos una historia que contar respecto del padre, ausente o presente, más o menos delineada en el cajón del escritorio o en el closet. Una historia que no hemos contado porque no es tarea fácil. Hay que tener los recursos literarios para contarla, así como no se puede hacer una casa sin ladrillos. Sin embargo, Almadelia se pone en perspectiva de un viaje hacia el origen, hacia la búsqueda del padre ausente. Los recursos literarios, a diferencia de los materiales para hacer la casa, son intangibles, insostenibles y a veces ilegibles. ¿De dónde viene el llamado para hacer esta historia? En esta novela, la voz del sueño se anticipa a la muerte del padre, y es desde este impulso onírico que inicia un periplo que ni ella misma sabe a dónde la lleva. Quien escucha esa voz se sumerge en esta otredad donde la propia historia familiar se convierte en ficción. No hay peor ciego que el que está cegado por la pasión. Desde el primer capítulo, titulado Sin mapa, la que escribe no es Almadelia Murillo, ella es el mapa. Ella es el territorio de la memoria y los sueños que da refugio a la historia de la cabeza de mi padre. Los recursos literarios aparecen en esta novela desde la intuición, la psicología personal y social, escenarios emocionales, políticos y sociales. La poesía influye, la poesía intuye, el uso de figuras retóricas dan ritmo, frases reveladoras, poemas de algunos autores, síntesis de versos y líneas poéticas, un playlist de Juan Gabriel y una lista de obras mencionadas por lecturas consabidas. Como nacida del sueño, la novela es más que un conjuro. Es un despliegue de revelaciones, un viaje para armar, entre otras obras, acerca del viaje interior que es la literatura. Cito: escribir es un acto mucho más cercano al abismo que el proyector de luces. El cuerpo intuye el abuso. La ansiedad es un monstruo que tiene la espeluznante cualidad de hacerse más grandes en quien lo aloja. El fantasma del miembro amputado encuentra siempre la manera de hacerse presente. Pica, da comezón, escuece. Pareciera que la escritura de la novela va surgiendo en este trayecto de la complejidad individual y social hacia un orden. Darle rostro al fantasma en el que se convierte el padre propicia el viaje. La catarsis se convierte en un asunto literario. La búsqueda del padre es una obsesión, o la obsesión es la búsqueda del padre. ¿Cómo darle forma a lo que aparentemente no tiene forma? ¿Cómo discriminar y seleccionar entre las ruinas, los trozos que en momentos dados la anatomía del espíritu aún no puede suscribir? El desdoblamiento de la criatura, el personaje principal de la novela,
hace posible un balance entre la ficción y la realidad poética. La narradora omnisciente refleja la voz viviente y florece en cada acto y hecho, generando transparencia, autenticidad como testigo fiel del discurso narrativo. ¿En qué momento el acto de escribir se vuelve una osadía, un fenómeno de ruptura, una transgresión? Con los libros como cuerpos del delito y compañeros de transgresión, con fábula a favor, ese misterio psíquico que guarda la intuición junto al instinto de sobrevivencia sistémicamente llamado neurosis. La búsqueda de un orden bajo el cuidado del psicoanalista se transforma en una fuente para razonar y entender la complejidad de una familia mexicana viviendo en Ciudad Nezahualcóyotl, epicentro de violencia y atracos, enfrentando el abandono y toda serie de peligros. ¿Cuántas voces a resolver en el propio pensamiento que te reclaman por la transgresión? La extranjería de la escritora radica en su marginalidad. La voz narrativa nunca deja de ser crítica del entorno sociocultural y político en el que vive. La escritora, desde su disfuncionalidad, tiene que darle orden al caos. La ciudad es un enjambre de contradicciones. La ilegalidad de la ciudadana común sin padre proyecta la ausencia de una identidad no confiable. El fraude del humanismo. ¿Valen más unos papeles sin la persona que la persona sin papeles? Sin esa relación con el padre, ficticia o personal, no hubiéramos conocido la obra de Franz Kafka. Sin esta obsesión, ansiedad en esta novela no se hubiera escrito. Precisamente nace la cordura por rendijas de luz que afloran entre sombras. Desde esta desmesurada subjetividad, el torrente inconsciente mueve al creador de novelas y de arte. En este espacio de la soledad con el otro, donde encontramos los motivos de la loba. Cuando el miedo hace metástasis, la novela se convierte en un fenómeno literario. Esta novela también se escribe desde el grito de impotencia, desde el silencio soterrado, anónima palabra que permanece como puña enterrada hasta su liberación. Me recuerda a otras escritoras. Precisamente desde este espacio de la transgresión renacen y nos heredan esta transparencia de la escritura por cada planteamiento desde la visión de la otra. Aparece en mi mente Marguerite Duras, que por cierto la novela del amante también la escribió en 3 meses. Mary Shelley, Simone Weil, Rosario Castellanos, Sor Juana y las que cruzaron más allá del río, Virginia Woolf, Alejandra Pizarro. Alma Delia, en el 3er capítulo, anota la frase contundente de versiones y mitos. El verdadero milagro es cambiar de punto de vista. Suena muy fácil, pero ¿qué punto de vista? Desde este punto de vista, la escritora rompe con el mito de la feminidad, apuesta como individuo independiente y pensante, siguiendo la propia sombra de la intuición, la ruta de la tierra de en medio, y en esa ruta encuentra a su madre como un valor omnipresente de todas las desdichas. Cuánta belleza había en su resistencia. Cito: traspola la figura de la madre como la griega Furia, virgen de la amargura, diosa herida, y en esta transposición de arquetipos mitológicos
La que escribe no es a través de la figura de Shakespeare, sino es Cordelia. Y no es Lope de Vega, es Laurencia. ¿Qué no había que inventarse otros mitos en esta nueva vuelta de Mercurio a Acuario? El sobrino Carlos René puede ser un Virgilio postmoderno, un guía para develar el misterio dentro del laberinto mental y corazón del viaje. Es así como se vive la nueva mitología adentro de una ópera bufa en la que se ha convertido nuestro país. Mi ballena, dice Almadelia, refiriéndose al cuento de Pinocho. Mi ballena era 30 años de silencio, de mitos, de verdades a medias, pero sobre todo 30 años de ausencia. La sinceridad hace ponderable la narración por el peso social que tiene, los tantos espejos que a la vez son imanes, vetas de la memoria perdida en esta familia disfuncional que somos y que a la que nos sumamos millones. Los artistas y escritores que han pasado por el dolor a lo largo de la historia no pierden la alegría porque la escritura, lo dijo Federico Campbell, es un oficio de entusiasmo. Pero también hemos visto en la escritura la frontera más delgada hacia la locura y el suicidio. La escritora enfrenta la ironía de la vida en cada paso y a cambio de la rabia que invade y enferma, porque justamente se ha ganado por derecho el coraje, busca los entretelones del amor en este cierre de círculo que puede parecer una especie de redención, reconciliación y hasta perdón en todos los rostros que comparten la fatalidad de la propia vida hecha ficción. Muestras tenemos de sobra de escritores y escritoras que han pasado del miedo a la revelación, de la ansiedad a la necesidad de florecer, de la incertidumbre a la corrección política y de lo insuperable al fracaso. El lector se va a encontrar con temas muy sensibles, contemporáneos de nuestra problemática social mexicana, temas entretejidos por una artesana que confecciona sus zapatos de letras como metáforas de la vida interior para avanzar meticulosamente hacia un viaje de retorno al semillero. Ella va a la raíz, y la raíz es el sexo, dijo Octavio Paz en La doble llama, y el amor es un nudo en el que se atan indisolublemente destino y libertad. La novela es un poliedro social. El tema de la orfandad gira con temas contemporáneos, asociados a escenarios previstos y procreados por la corrupción del patriarcado. Se transpira la lucha entrañable, intangible y a veces invisible ante la indiferencia, donde se liberan prejuicios adquiridos por una cultura opresiva y machista, miedos e incertidumbre, tabúes sexuales, enfermedad y soledad, tristeza y vergüenza. El cansancio ante la pobreza y el machismo, una autocrítica a los roles sociales y de género hacia la figura de la madre soltera prejuiciosamente negada a los placeres sexuales hasta un velado asomo al narcotráfico. El desbalance nos anticipa a la muerte. El viaje interior hacia el mundo irrespirable de un shock respiratorio al momento del parto, que derivó en ataques de ansiedad en posteriores años. Esa imagen me transportó al personaje de la novela El perfume de Patrice Susskind, una novela escrita desde el grito, el soterramiento del silencio anónimo que permanece como puña enterrada hasta que se libera. La innombrada hija por el padre que se adjudicó un nombre propio, el padre ausente que se hizo presente en un viaje distópico. Esta novela es un llamado.
Vamos, lectoras, a rescatar nuestros pedazos perdidos, de niña a adolescente, de adolescente a mujer, de mujer, soñadora y de soñadora a escritora, con el terror que implica lo cursi de esta frase. La novela también deja de ser un coming and age, como dice Amazon, cuando en el álbum familiar aparece una fotografía rota sin la cabeza del padre como simbolismo. Ya no quiero decir nada. Lo que sea que diga va a arruinar esto maravilloso que acabas de leer, y te agradezco profundamente, que me emocionó muchísimo. Me devuelves un regalo enorme. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. El escrito es tuyo. Gracias. Tú eres la provocadora de esto. Gracias. Se puso bueno, ¿no? Buenas tardes. Gracias por estar aquí a un año de este viaje. Siempre tengo miedo de que nadie venga, siempre. Siempre estoy pensando, bueno, si se queda vacío el lugar, bueno, pues ni modo, ese miedo no se quita nunca. Y siempre me conmueve y me llena el corazón que estén aquí, ¿no? Y que yo esté a mi vez con ustedes y que estemos tejiendo estos relatos. Así que una vez más, muchas gracias. Estoy medio en shock de lo que acabo de escuchar, pero bueno, creo que podemos empezar a conversar. Espero. Pues no sé si alguno de ustedes ya tiene un acercamiento a la novela o la ha leído. Sí, estaría muy interesante que hiciéramos un intercambio ahorita que tenemos aquí a la escritora que está dispuesta a hacer una charla con ustedes colectiva. ¿Quién dijo yo? Venga. No sé si hay un micrófono para... Sí, ya está el micrófono. Están, es que los estanqueamos, sí, ¿no? Hemos pensado en que esto era al final, pero... Sí. No. Ahí viene. Acá. Hola. Me gustaría, bueno, te quiero decir que el leerte a ti me ayudó a encontrar cuál es el estilo de narrativa que me gusta leer. Y me gustaría saber qué te motivó a como escribirlo, cuál fue la idea o cómo empezaste voy a escribir sobre esto. No sé. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. La escritura es una cosa que se gesta. Realmente es muy difícil que de pronto un día tengas un chispazo y ya te pongas a escribir, ¿no? No imposible, desde luego sucede, y hay muchos autores y autoras que revelan que han tenido esos procesos. Pero la escritura es una gestación, es una suerte de ir creciendo un bicho interior, ¿no? Suena aterrador, pero sí es aterrador. Y luego es un poco iluminador, como nos acabas de leer, ¿no? Es una mezcla. En este libro en particular, que es completamente una autobiografía o una narrativa del yo, pues es que no tuve que pensarle mucho, ¿no? Hice una suerte de arqueología de mi propia historia. Lo que pasa es que no sé cuántos años tengas, pero seguramente eres muy joven. Luego un día, cuando ya si no crezcas, es una trampa.
cuando ya te acercas a los 40, empieza a ocurrir esto que llamamos perspectiva, ¿no? Y necesitas ir hacia atrás y encontrar cosas, y entender cosas. Y para mí el momento en el que apareció esta necesidad de ir a buscar a mi padre, lo cuento en la novela, tenía que ver con mi propia posibilidad de ser madre. Y ahí pensé que no podía seguir una suerte de tribu, que es lo que todos tenemos, eso son nuestras familias, sin saber quién era mi padre, ¿no? Y así empezó. En cuanto a la forma de narrar, pues es algo que te encuentra un poco en el camino, ¿no? Y que hay que tener mucha valentía para decir, bueno, pues esto que estoy sintiendo, que es la forma de escribirlo, me lo voy a permitir y confiar, ¿no? Básicamente eso. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, a mí me identifica mucho lo de los hermanos, porque yo soy la menor de 8. Entonces, cuando dices, bueno, o sea, yo recuerdo esto de mi padre, pues yo tengo experiencia también de que mis hermanos mayores tuvieron unos papás muy jóvenes, muy estrictos, y yo, pues, por ser la más pequeña, pues fui muy diferente. ¿Qué opinaron tus hermanos después de leer tu novela? ¿Les cambió la imagen de ese padre, de esa madre? ¿O a ti te ayudaron a esto que tú estás contando? De mi punto de vista fue así, o sea, pasó cosas así. Y la segunda pregunta es sobre el Quijote, el fragmento que pones de, no me acuerdo el personaje ahorita muy Marcela. bien, Marcela. Me llamó muchísimo la atención y te quería preguntar, porque yo, obvio en la escuela, en Quijote, después en podcast, y la verdad, yo nunca vi ese fragmento. O sea, nunca lo vi así, siempre fue como otros pasajes, ¿no? ¿Alguna edición que recomiendes para leer el Quijote? Claro. Para encontrarme esos fragmentos como el que tú pones en tu libro. Muchas gracias. Oye, I feel you, sister. Si eres la menor de 8, yo sé que es duro, pero aquí estamos. Bueno, tener hermanos es una locura, sobre todo para contar la historia familiar, pero esto le pasa a cualquiera, ¿no? Todos tenemos una mirada distinta de los padres y todos tenemos una memoria distinta, porque la memoria es también una gran narradora, ¿no? En este libro que citabas, de Federico Campbell, que es una belleza y vale la pena leerlo, Padre en Memoria, que me recomendó aquí el compañero Jaime, y lo leí hace unos pocos meses, elabora sobre eso. La memoria es mentirosa, la memoria nos engaña, el cerebro es un aparato narrador, o sea, esta vaina, por eso se inventan las inteligencias artificiales, ¿no? Emulando lo que hace el cerebro. Nosotros somos narradores por naturaleza, todos, orales, y en ese sentido, pues, yo creo que mis hermanos, hermanas entienden que ahora sí que cada quien su golpe, ¿no? Aunque su perspectiva puede ser distinta en algunos temas, hay mucha libertad y mucho respeto de los puntos de vista. No sé si a alguno de ellos, de los 7, les cambió la perspectiva de mi padre, ¿no? La verdad tampoco me he querido meter mucho ahí, porque estamos chupando tranquilos todavía, ¿no? Pero lo que sí sé es que hay una gran libertad para que cada quien haga la parte del relato que quiera, ¿no? En cuanto al Quijote, ahí está, en el capítulo 13, ya no recuerdo si es el 12 o el 13, el episodio de Marcela y Grisóstomo, que es un pastor que se enamora de ella. Marcela no le corresponde, ni a él ni a ninguno. Grisóstomo se suicida y entonces la culpan a ella, ¿no? Por si le suena esto de la revictimización. A ver, yo leí el Quijote en la edición de Aguilar, que es de forrado de piel, y ese no me lo robé, sí lo compré. Pero ahora ya no lo leería ahí porque es muy chiquito, la letra es pequeñita. Entonces tengo uno que se llama Castalia, la editorial, grande, gordo, flexible, aguanta todo, y hasta sirve de arma blanca en caso de peligro.
Y el conmemorativo que sacó la RAE, ese que tiene pasta blanca, dura, que es hermoso, viene con explicaciones muy interesantes, ¿no? Ahora, el Quijote es la cosa más divertida de la historia, por favor no le tengan miedo, en la escuela nos arruinaron, pero yo voy con mi Quijote bajo el brazo como testiga de Cervantes, diciendo, leed y predicad, hermanos, compartid el Evangelio, porque es una pasada, o sea, no se lo quieren perder. Yo cuando lo leí de adulta me tenía que sentar en la cama agarrándome la panza de la risa de las cosas que pasan. No desistas, vuelve a leerlo, te vas a encontrar con Marcela y con muchas otras mujeres más muy interesantes. Castalia y la edición conmemorativa de la Real Academia Española. Y los dos están en todos lados, ¿eh? O sea, como que se han distribuido y editado recurrentemente. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí, Ana Delia. Es una sorpresa para todos nosotros. Como dijo Elizabeth, físicamente tal vez no te conocíamos, pero tu voz ha circulado muy rápido. No es casualidad que dos personajes como ustedes se junten y que llenen una sala como esta. La sensibilidad que ustedes tienen, lo que pueden transmitir, todo el mundo lo podemos escuchar. No es casualidad que ustedes se hayan encontrado con su gran inteligencia, capacidad y esa palabra que ustedes pueden aportar. Mi pregunta es, en este tipo de relaciones siempre existen duelos. Y mi pregunta es, ¿tu duelo con relación a tu padre, tus pérdidas, tus emociones, las viviste antes, durante tu escritura o todavía estás viviendo el duelo? Pues todas las anteriores. Es un tema interesante el duelo, ¿no? Como el amor, es cíclico, pero a la vez es un eterno retorno, ¿no? Es una cosa que va y viene. Entonces, claro que cuando tenemos la enorme fortuna de poder escribir, pues eso nos ayuda a elaborarlo, ¿no? A ponerle más o menos orden, punto final, comas, espacios, ejes temáticos. Y yo en ese sentido, bueno, pues voy y vengo, ¿no? Como yo creo que como todas las personas, ¿no? Esta tiranía 2000era de la que abomino y no me canso de quejarme, ultramoderna, nefasta, que dice que siempre hay que sonreír y siempre hay que ser felices y siempre productivos, ¿no? Me parece que es la inducción a una patología colectiva que rechaza el dolor, y el dolor es una experiencia humana muy necesaria. Además, el dolor sirve. Yo hablo en mi novela hablo en un momento de un libro de Stephen Gross, que trabajó en una leprosería y descubre que las llagas de los leprosos no venían por la enfermedad directamente asociadas a la enfermedad, sino como la lepra rompe, digamos, el proceso, creo que está en el hipotálamo, ¿no? De la capacidad de sentir dolor. Los enfermos no se mueven, no cambian de posición, no se quitan una ropa que los está llagando. Entonces, el dolor sirve como una alarma para decir, esto que te duele por algo, ve y averigua y hace un proceso, ¿no? Y a veces el dolor mismo es curativo, hay que aguantarlo. Perdón que me haya extendido tanto, pero sí que me parece muy importante que salgamos de esta chingadera de ser feliz, sonríe, ser productivo, ser triunfador, ser exitoso, ¿no? Y que nos permitamos habitar más en estos otros procesos. Y muchas gracias por lo que has dicho, que me pones a la par de esta mujer talentosísima. Muchas gracias. Ahorita te abordé al entrar porque te dije que estoy en un círculo de lectura de mujeres. A partir de la covidianidad que nos encerramos, pues las que damos talleres y andamos como locas en la calle, pues ni modo, tenías que encerrar. Entonces llegué a un círculo de lectura de mujeres, que cada vez estamos leyendo a mujeres, y me tocó, pues nos tocó, la que dirige este círculo dijo, vamos a leer a esta mujer y vamos a leer del papá. La verdad a mí sí fue muy difícil.
yo tengo 30 años en Tijuana, esos 30 de construir el vínculo con mi papá, ¿no? Porque pues que platicaba con él de política, de que ama Monterrey pero vive en Sonora y él se quiere ir a morir a Monterrey pero que quiere estar en Sonora. Entonces esa parte de cuando hablas con él, ¿qué le dices, no? Ya adulta yo, ¿no? Ya con hijas también universitarias, como la que está sentada aquí. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo ese vínculo? Entonces, el libro inicia con esa página en blanco que dices tú, que tenías todo el miedo. Y yo tuve miedo de leer esto. Nos mandó el primer capítulo, que salí, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que este mes yo no voy a participar, está muy cabrón a estar escribiendo del papá, ¿no? ¿Por qué preguntarle? ¿Por qué me dejaste que me fuera a Tijuana sola? Porque todas las cosas, los demonios que traigo, y de adulta, cincuentona, casi 60, 56, entonces tu libro, y estamos en ese círculo de mujeres de todas las edades, entonces me di cuenta que había morras de 18 años que a moco tendido, y la cincuentona lloraba por lo mismo que lloraba la de 18, ¿no? Que porque el papá no le habló, se enojó, lo que tú quieras, ¿no? ¿Y cómo reconstruyes eso ahora con el marido? ¿Por qué? Porque tienes a ese papá ahí también, no salgas, es noche, porque andas en la calle en Tijuana tan noche. Mi papá me lo decía también, entonces yo volví a vivir eso. Entonces tu novela, a estas mujeres que nos reunimos y teníamos que escribir y leer en cada sesión, yo decía, quisiera que esta morra estuviera sentada aquí para que nos oyera, ¿no? Para que vieras lo difícil que es, así como su merecido. Sí, o sea, para que veas la lágrima que todas, o sea, y ese miedo a la primera hoja de tu libro, el miedo de escribir de esto. ¿Cómo le hiciste para vencer ese miedo que dice tu libro? ¿Y cómo le hiciste también para esa imagen del papá, de tu papá, esa imagen que nos vamos construyendo nosotras, así como nos construimos del príncipe azul, nos construimos del novio, nos construimos del marido, del jefe, de la jefa, de todo el mundo? Entonces, ¿cómo le hiciste tú para deconstruir eso y perder ese miedo a escribir? Las que escribimos y andamos por la vida diciendo lo que nos adolece. Eso, ¿cómo le hiciste para esa imagen de papá? ¿Cómo se puede ir reconstruyendo eso? Gracias, y soy tu súper admiradora, aparte de que te estoy leyendo y te vuelvo a leer y releer para entender. Gracias, estoy muy contenta de que estés aquí en Tijuana. No, muchas gracias a ti y gracias a ese círculo de mujeres del que vienes en representación. Ay, pues no, oigan, es que el miedo no se quita, el miedo es un instrumento narrativo, o sea, sirve, más bien el miedo sirve para escribir, sirve para vivir, sirve para crear, por supuesto que da pánico, ¿no? Pero miren, y también me refiero a él en La cabeza de mi padre, ese autor noruego, que si no han leído, es muy polémico, hay quien lo odia, yo lo amé, que es Knausgaard. Escribe 5 entregas de una narrativa del yo y su propio relato. La primera se llama La muerte del padre, ¿no? El padre alcohólico como el mío. Y yo me acuerdo que cuando leí ese libro, por eso la literatura se alimenta de sí misma, porque todos al final vamos construyendo más o menos el mismo relato, o leyendo autoras o autores anteriores decimos, se puede escribir de esto, ¿no? O se puede escribir con esta libertad, o se puede experimentar este estilo. Entonces, cuando yo leía a Knausgaard narrando la muerte de su padre, la muerte del padre, este padre alcohólico, episodios tan duros, tan violentos, tan vergonzosos, por ahí empecé a decir, bueno, o sea, a lo mejor yo también me puedo atrever, ¿no? ¿Con qué tamaños? Una pseudo chilanga, ni chilanga soy, perdón por todo, o sea, perdón primero por referirme a chilango y el chilangocentrismo, luego perdón por no ser chilango, luego más perdón por venir de Catepec y de Nesa, pero imagínense, entonces yo pienso, soy esa persona, y aquí hay un autor noruego que se atreve a tocar el tema en un país como el suyo,
eso significa que hay algo profundamente humano que legitima la posibilidad de narrarnos desde lo más hondo, ¿no? Seguramente el PIB en Noruega es muy lejano del PIB en México y la seguridad en Noruega de la Ecatepec en la que yo crecí, pero ahí había algo. Eso quita el miedo y si no lo quita, por lo menos te acompaña. Por eso yo digo que mis otros hermanos son los libros, ¿sí? Siempre me acompañan, siempre me dicen por dónde, ¿no? Pues así que más bien la respuesta es con todo y miedo, hay que intentarlo. Y ya no sé cuál era la segunda pregunta, pero creo que no había, ¿verdad? Segunda pregunta. Lean a Nausgard y ya me dirán si son el team que lo odia o que lo ama. Yo creo que vale la pena, ¿no? También porque ha irrumpido esta narrativa, memoir, le dicen los gringos, ¿no? Las memorias, la escritura de nuestras propias vidas están tejiendo, ¿no? Una ruptura en los géneros. Vale la pena. Acá parece que te quieren hacer una pregunta. Ah, ya está, muchacho, allá está el micrófono. Levanta la mano para que luego te pasen el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ojalá no se interponga la pregunta a continuación. Con la presentación que tuvo ahorita. No veo de dónde me hablan, oigan, perdón. Oigo una voz, pero. Gracias. Con la presentación que tuvo acerca de su trayectoria como escritora, me gustaría saber de su mano o de la compañera cómo recomendaría a alguien interesado en la escritura incursionar en acercarse con personas, en generar vínculos para también alzar la voz con las narrativas que también pueden llegar a ser profundas. Ok. Yo creo que hay algo muy importante en esto del oficio de escribir, que es primero escribir para la historia misma. Se escribe para el relato, se escribe para lo que estás escribiendo, para que esa vaina que no es nada, que no existe, que solo está en tu cabeza, un día se sostenga como relato, como se sostiene una silla o una mesa, ¿no? Ya si te sale bonita, como del Bauhaus, pues ya increíble, ¿no? Pero lo primero es que eso se sostenga. Entonces se escribe primero pensando en la historia y luego creo que lo más importante es, la verdad, y creo que es algo que ha sucedido, ¿no? Es que los textos encuentran a sus lectoras y a sus lectores. Así es. Primero son los lectores, ya luego, ahora sí que aquí yo dándome un tiro en el pie, ¿no? Ya luego pues ya vemos si alguna editorial se digna voltear a mirarnos, ¿no? Si algún medio nos quiere publicar, y toda esta industria editorial, todos estos espacios nos abren un lugarcito, ¿no? Pero primero hay que encontrar lectores y entonces ahí mi consejo sería, si tú quieres escribir, escribe primero para tu historia, después pon eso donde los lectores lo puedan leer y ahí sí que yo empecé con un blog que se llamaba Tercas Letras, era mi propio blog en WordPress y eso me llevó a que alguien me leyera, que coordinaba el Universal, el periódico El Universal. Me invitaron a escribir para la revistita, se llamaba Hasta Atrás, que era Domingo 7. Domingo 7 era un suplemento cultural y así empezó, ¿no? Pero lo primero es poner los textos frente a los lectores y luego esto, ¿no? Ir abriendo brecha, tocar puertas. Yo lo hice hasta que me cansé, hablaba por teléfono como tábano, como ese mosco, operadora de call center a ofrecer mis libros, imagínense. Tiene un minuto para hablar, mi libro del cual me colgaban. Pues yo perseveré hasta que una editorial me quiso oír y me quiso recibir mi original, ¿no? Es un oficio que necesita mucha perseverancia, pero sobre todo estar dispuestos a que los textos se ventilen, que existan para ser leídos. Ahora, en este oficio no hay reglas, ¿no? Cada quien encuentra caminos distintos. Hay quien dice, quien se horrorizaría de escucharme decir esto porque hay quien piensa que qué más te da tener o no lectores, ¿no? A mí sí me gusta el intercambio, pero bueno, todo es posible, el texto primero y luego encontrar con quién compartirlo, y esa es mi respuesta, que
posiblemente esté equivocada. Más que una pregunta es un comentario, la verdad. La década maldita, el capítulo de la década maldita, me llegó bastante. Es la primera vez que me provoca un libro a las lágrimas. Y me encanta la prosa poética que manejas ahí, y la nobleza y la empatía con la que hablas acerca de tu madre. Me encanta, la verdad. Y tu novela me inspiró a escribir un pequeño comentario y te lo voy a leer. Por favor. La novela de Almadelia indaga sin permiso por tu interior, te dirige a una realidad existente, a una oscuridad convertida en luz. Y es que sus letras disipan la neblina de las pupilas del lector. Muchas felicidades. Qué lindo, muchas gracias. Quisiera decirte tantas cosas. Te voy a contar brevemente la experiencia que tuve al leer tu libro. Te puedo decir que a los 2 minutos que lo comencé a leer yo estaba llorando. Me movió muchas cosas, tanto que me tuve que salir del café en el que estaba, recuerdo todavía, porque tocaste como temas muy personales en mí, que quizá yo no le había podido poner las palabras correctas a lo que me pasaba. Agradecerte también por tocar temas tan comunes, pero tan poco hablados en México, Latinoamérica, el tema de papá, el abandono, la mamá soltera, el rol de las mujeres, y también un tema como la ansiedad, temas que a muchas personas pues nos pasan, pero como se habla tan poco, pareciera que no existen. Y tengo una pregunta, bueno, 2. Algo que pudieras decirle, comentarle, aconsejar, no sé, a los hombres desde su rol como hombre o papá en México, y algo también que pudieras decir a los hijos, hijas que en algún momento sufren del abandono paternal, que sabemos que no siempre el abandono es físico, ¿no? Existe de muchas maneras dentro de los hogares mexicanos. Muchas gracias por escribir eso. Le digo a mi amiga que es como mi tesoro el libro. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti. Que también son mis preguntas, ¿no? Yo, claro, escribir sobre todo es preguntar, es preguntarse algo. Por supuesto, ¿quién no se pregunta en un país como México, ¿qué hacemos para que cambie la cultura entre los hombres de violencia, de machismo, feminicida? Y yo hace tiempo que tengo una idea, ¿no? Una intuición, y más bien es que creo que los hombres tienen que hablar entre ellos. Los hombres necesitan ponerse a conversar, necesitan replantearse sus pactos, sus temas, sus intereses, cómo hacen tribu, qué les da valor entre sí. Y esa conversación urgente, que es masculina, el pacto de violencia solo lo pueden romper los varones entre los varones. No es algo que las mujeres tengamos que hacer o incidir o proponer, es una conversación masculina que además también debe de ser bien duro, ¿no? Esto lo dice Rita Segato, el machismo a quien primero lastimas a los hombres mismos, el machismo como sistema, el patriarcado como sistema. Entonces yo creo que hay una conversación urgente, pendiente en muchos niveles entre hombres, entre varones. Siempre digo, ¿por qué no hay una campaña llena de espectaculares, spots y cuanta cosa, que en lugar de mujeres con el ojo golpeado, o de pide ayuda, o de toca el silbato, sea para los hombres, preguntándose,
¿Por qué no puedes parar con tu enojo? ¿Por qué no hiciste nada cuando viste lo que hizo tu amigo? ¿Quién fue el primero que te enseñó que golpear era sinónimo de valentía? Para, tienes un problema de violencia, llama 01800, ¿saben? Yo creo que hay un enorme vacío en la conversación de lo masculino, de lo tóxicamente masculino, ¿no? Y creo que allí pues hay mucho trabajo que hacer, y yo, como no soy hombre, no puedo meterme, pero sí lo vemos, ¿no? Lo vemos. Lean por favor a Rita Segato, lo dice todo el tiempo esta maravillosa mujer, ¿no? Pues eso. ¿Qué más puedo decir para los hijos, hijas, hijes? Nada, pues que estamos todos intentando esto, ¿no? La experiencia humana de crecer, de formarnos, de repararnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso mi padre, la foto de mi padre sin cabeza, pues que es un Frankenstein, como es la familia de muchos mexicanos, medio hecha de retazos, porque el papá se fue, pero el abuelo se quedó, pero el hermano tal, etcétera. Pues es algo que yo creo que lo que tenemos quizá que empezar a hacer, por lo menos es nombrarlo, ¿no? Tampoco tengo demasiadas respuestas, y me lo sigo preguntando, estoy aquí yo misma tratando de averiguar cosas, pero muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Alma Delia, muchísimo gusto en tenerte aquí en Tijuana. Es mucha la emoción para todos tus lectores, y yo quiero hacerte un comentario. Ahorita estamos hablando del padre, pero también tengo aquí el niño que fuimos, ¿no? Y pues decirte que tu lectura a todos nos sintoniza con un tema de salud mental, y que estos llantos, estas catarsis que provocas en los cafés, en el camión, en la universidad, yo quisiera como promover este tema de la salud mental en nosotros, estas ausencias, estas carencias tan universales, como lo decías, ¿no? Ya tu compañera nos habló sobre el tema del análisis, ¿no? Del psicoanálisis desde el punto de vista psicoanalítico. Yo no me quisiera ir sin preguntarte en temas de salud mental cuál ha sido tu ruta, porque es evidente para quienes te leemos que has pasado por un proceso que no nada más ha sido así con ese valor y con esa inteligencia que por supuesto intuimos, ¿no? Sino que estoy segura que hubo un proceso, y en temas de salud mental, al ser yo psicóloga, me encantaría saber cómo hiciste, porque nos da mucha esperanza. O sea, vemos a alguien que la pasó muy duro, que se deconstruyó, se reconstruyó, y además nos ayuda a todos a poner una luz en nuestra propia salud mental. Y bueno, sé que es cursi decirlo, pero yo te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. El amor no es cursi. Gracias. Oigan, no, es que no, por favor, no se dejen engañar, estoy bien rotita, o sea, no. Llevo, por supuesto, muchos años en terapia. El psicoanálisis es una herramienta narrativa, ¿no? Vas a terapia, que es a la que he ido yo a hablar, ¿no? Y eso reconstruye un relato. Por eso el psicoanálisis nació originalmente más cercano al arte que a la clínica, ¿no? Y son pues muchos años de ir a una terapia, pero no estoy para nada, o sea, no es que ya me dio de algo mi terapia. Yo no me recomiendo, o sea, no, de verdad. Soy muy neurótica, soy muy peleonera, a veces se me van las cabras al monte, ¿no? Tengo mucha ira guardada, o sea, estoy muy mal, oigan, ayúdenme. Más bien oriéntenme. No, o sea, un poco, me río, pero yo creo que no hay modelo de reparación perfecto, que no le sirve a nadie el proceso de otro. Creo que es muy lindo compartirlo, y esa resonancia, por ejemplo, cuando hablo de los ataques de pánico, pues viene bien decir, no soy la única loca a la que le pasa eso, ¿no? Pero creo que es un proceso súper personal, y creo que una vez más la posibilidad siquiera de podernos nombrar, de poderlo narrar, lo explica maravillosísimamente Irene Vallejo, ¿no? En El infinito en un junco, diciendo cómo pues la historia de la humanidad también es gracias a que nos venimos contando la historia en estos bichos que llamamos libros, ¿no?
pero no tengo un camino, no tengo una respuesta terapéutica. La verdad, hasta me siento mal no poder ofrecer una respuesta, pero creo que eso es súper personal. Y también Michel Foucault hacía una interesante separación entre autor y escritor, ¿no? Entonces dice Foucault, escritor somos todos, ¿no? Eventualmente, o sea, uno puede escribir la lista del súper, escribir, y luego ser autor es otro proceso, ¿no? Es poner esa capacidad narrativa al servicio de alguna historia, de alguna obra, etcétera. Y les traigo esto a cuento porque cuando es una autobiografía es como muy difícil separar esto de la autora, de la escritora, de la persona. Por eso medio me quedo sin respuestas, ¿no? O sea, mi oficio es de contapalabras, de narrar cosas, de contar historias, porque tuve un sueño que me dijo, tu padre va a morir a los 40 años y sin saber quién era, lo fui a buscar, lo encontré. Y pasó todo ese viaje que relato aquí, ¿no? Y el viaje de mis 7 hermanos y mi madre. Eso es lo que yo tengo para ofrecer, es la posibilidad de contar una historia, pero no tengo mucho más. Agradezco infinitamente que ustedes encuentren otros valores, mucho, y me abruma un poco, pero quiero insistir en esto, ¿no? Lo mío es contarles un relato. Tenemos una última pregunta. Sí. El amor es un bono navideño. Esta novela, yo también pude haber subrayé varias cosas, la leí en mi teléfono porque aquí en Tijuana, exactamente cuando salió ese día, pues no estaba en físico, claro, la leí ahí. Pero te pregunto si tienes planeado otra novela disruptiva, porque tu novela, al margen de que a todos nos provocó muchas emociones, nos provocó en esta sociedad capitalista donde el individuo está enojado contra sí mismo, y no produce la rabia que debe de producir para cuestionarse el sistema. Entonces, cuando hay rabia, hay una reflexión, y en el enojo, siempre es el enojo contra sí mismo, y la rabia es una reflexión, que es lo que creo que provoca tu libro, este libro de La cabeza de mi padre. Es que me acordé de otro libro de Amélie Nothomb. Mi pregunta es, ¿tienes planeado escribir un libro más sobre política, algo social? Porque al margen, te digo, de que provoque muchas emociones personales tu libro, también pueden extrapolarse a algo social. Mi punto de vista, yo no soy escritora, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Aquí es cuando empiezan las hostilidades, ¿no? Es broma, no, te lo agradezco mucho. Porque da mucha ansiedad no estar escribiendo. Y por supuesto que yo misma me empiezo a preguntar cuándo voy a poder empezar a escribir mi próximo libro, ¿no? Y me lo pregunta la editorial y se va sintiendo como... Pero yo quiero escribir narrativa, es donde me siento más libre, y también el gozo de escribir es no saber qué vas a escribir hasta que te sientas y empieza a suceder esa cosa, ¿no? Y para escribir sobre política y tal, pues ahí hago mis garabatos en el Reforma, y la verdad a veces ya no quiero, porque es como digo a veces, este oficio de calumnista, opinatriz, es escoger la chingadera de la semana para ver de cuál voy a escribir una columna, y yo quiero divertirme un poco, ¿no? Entonces, no sé, tengo una novela que estoy empezando a gestar, no sé qué tan disruptiva va a ser, pero lo que sí sé es que me ilusiona mucho escribirla. Ya empecé a sentir que ahí viene algo, ¿no? A ver en qué se convierte. Eso le pasa a quien escribe en general, tienes una idea y luego ya te sientas y se va para otro lado, pero en esas estoy, y muchas gracias por leer. Gracias por leer El amor es un bono navideño, me divertí mucho escribiendo eso. Gracias.
Bueno, Almadelia, ha sido un verdadero honor, un placer escucharte a todos ustedes. Su presencia es lo más valioso que tenemos en la Feria del Libro de Tijuana. Y en nombre de la Unión de Librerías quiero otorgar el siguiente reconocimiento a la escritora Almadelia Murillo por su valiosa participación en la 38ª Feria del Libro de Tijuana. Firma José Luis Sánchez, presidente de la Unión de Librerías de Tijuana, y Leobardo Sarabia, coordinador del Comité Literario. Muchísimas gracias por tu presencia en esta feria y pues despidamos con un cálido aplauso a la autora. Gracias.